Bueno, buenas tardes a todos y a todas quienes estamos acá presentes, somos casi 60 personas. Bienvenidas Débora Mikulitsky y Eli Korenblum, profesionales del equipo de la Fundación Yeladeinu, que les cuento que estamos trabajando en conjunto desde inicio de esta medida de aislamiento preventivo y obligatorio, trabajando en conjunto para acompañar a las familias de la escuela que lo necesitan, ¿sí? En sus emociones, en sus inquietudes, en sus necesidades de salud, ¿no? De salud psicológica, y también acompañando a varios de nuestros alumnos en un trabajo en red muy importante. Queríamos en este ciclo plantear en estos 3 encuentros que venimos haciendo, plantear diferentes temáticas de interés para nuestras familias, para nuestros profesionales, para profesionales también que están trabajando fuera de Wolfson. Así que hoy, chicas, somos una comunidad enorme, muy diversa, de educadores, de familias, de profesionales que queremos escucharlas y queremos entender un poco cómo transitar este tiempo de pandemia en el que estamos todos conviviendo en casa, conviviendo con los requerimientos escolares, conviviendo con nuestros hijos de diferentes edades, conviviendo también con nosotros mismos en esta novedad, ¿no es cierto? En esta novedad de tener que estar en casa. Muchos de nuestras familias en la escuela ya salieron a trabajar, otros todavía no. Y nosotros vamos escuchando en la escuela diferentes inquietudes respecto de los acompañamientos, de la convivencia, y de como ustedes llamaron esta charla, de los bordes y desbordes, ¿no? Cómo encontrar a veces el borde a una situación que se nos desborda, y eso es lo que vamos a intentar escuchar por parte de ustedes, cómo nos pueden acompañar, porque como venimos hablando, desbordes hay en diferentes situaciones de la vida y pasa en todas las familias, pero cómo podemos volver a encontrar los bordes, ¿no? Los encuadres que nos acojan, que nos acompañen y que uno pueda convivir, ¿no? De una manera pacífica, con Shalom Bait, y acompañando a nuestros hijos que también están atravesando con sus diferentes angustias y lo transmiten y lo manifiestan de diferente manera. Así que muchas gracias a todos por estar presentes y a ustedes, chicas, las empezamos a escuchar. Gracias. ¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando? Ahora sí. Sí, Débora, sí, te escuchamos Bueno, perfectamente. bueno, perfecto. Bueno, antes que nada, queríamos agradecer a la invitación que nos hizo la escuela, si bien venimos compartiendo hace un tiempito un trabajo en común en este último tiempo de aislamiento. Y de alguna manera, si bien nos hicieron alguna presentación respecto más ligado a de dónde venimos, desde dónde estamos trabajando, queríamos también arrancar un poquitito contándoles algo más personal, ¿sí? Cómo están conformadas nuestras familias, porque hace al encuentro de hoy, ¿sí? Y hace a nuestros propios bordes y desbordes. Les cuento que yo soy Débora, tengo 3 hijos, y tengo una mamá de 91 años que hoy está bajo mi cuidado, o sea que tengo una nena de 91 años, ¿sí? En este momento bajo mi cuidado. Eli, te doy la palabra para que nos presentes a tu familia. Bueno, mucho gusto, buenas tardes. Yo estoy a cargo de Félix, que es mi hijo de 2 años y medio, estoy también con mi marido, somos los 3, estamos todo el tiempo conviviendo, hace ya largos 60 y pico de días, así que para poder estar hoy acá tuvimos que organizarnos bastante para tener un espacio de intimidad con ustedes. Bueno, en realidad lo que queríamos era un poquito invitarlas a conversar, a generar juntos un momento de intercambio, un momento seguramente de al menos de perplejidades, de compartir miradas, de formularnos preguntas, de permitirnos que emerjan algunas nuevas ideas.
de compartir Débora, experiencias. perdón, ya que estás hablando de preguntas, no le transmití al auditorio el encuadre, y es, a medida que las profesionales van hablando, tenemos un chat, pueden ir escribiendo todas las preguntas que las vamos a ir registrando para formularlas al final. Perdón. Perfecto, no hay ningún problema, de esto se trata, de una conversación. Entonces yo les decía que, bueno, que la idea es que podamos compartir un poco las vivencias que vamos atravesando en este tiempo tan particular y excepcional, que por lo menos a mí me produce como una sensación de extrañamiento, de desconcierto. Incluso este formato de lo virtual, ¿no? Porque estoy acá con ustedes, sé que hay mucha gente del otro lado, muchas caras que no veo. Por eso, si bien Ariel acaba de decir que las preguntas van por chat, la verdad que nos hubiese encantado poder dejar los micrófonos abiertos y poder escucharlos. Entendemos que sería un poco complicado porque ya perdí la cuenta de cuántos somos, pero sí por lo menos pedirles que los que tengan ganas dejen las cámaras abiertas para que por lo menos podamos vernos las caras, ¿sí? La verdad es que seguramente van a surgir como varias ideas a lo largo de este encuentro. Y por un lado, algo de lo que en este tiempo vine escuchando o leyendo, porque es un momento en que, así como ustedes seguramente están acá para buscar un montón de respuestas a muchas preguntas, a nosotros también nos pasa. Y en este ir como buscando, encontré una frase de una profesional que hablaba algo así como sentirnos malabaristas, ¿no? Y realmente, por lo menos yo siento que estamos atravesando un momento en el que somos malabaristas y que intentamos sostener un montón de pelotas al mismo tiempo, ¿sí? El trabajo, la crianza, la casa, la comida, el lavado de la ropa, y la verdad que quiero confesarles que a mí más de una vez se me caen unas cuantas pelotas, ¿sí? Y en ese sentido es que empezamos a sentirnos como que fallamos en esta sensación de poder vernosla con todos. ¿Les pasa? Incluso mientras venía contándoles esto, ¿te acordás, Eli, el otro día que estábamos un poco pensando en este encuentro? Y en un momento tuve que decirte, espera, espera, y me fui corriendo y te dejé más o menos sola en la pantalla. Bueno, quiero contarles que mientras estábamos trabajando, yo tuve ganas de hacer jalá, era un viernes, y en el apuro pensé que aprovechar que el horno había estado calentito y dejé a que leve la masa dentro de una ensaladera de plástico en el horno. Y cuando estaba hablando con Eli, me di cuenta que había pasado mucho tiempo y fui corriendo a ver qué pasaba. Y el horno estaba prendido y la ensaladera estaba toda aplastada en una mezcla de jalá, ¿sí? Con lo cual, otra pelotita que se me cayó. Y ni contarles que dio lugar a que mi familia, por cierto, y por largo tiempo hasta el día de hoy me siga, se siga divirtiendo a costa de eso que a mí me pasó. Entonces, sobre todo en este tiempo de aislamiento, pensaba, en el que nuestras redes familiares de apoyo, en el cuidado, muchas veces abuelos, tíos, están como menos presentes, más a distancia, y a la vez sentimos que las redes institucionales que colaboran con el entramado que funciona y que nos hace más sencilla la crianza, de repente también quedaron en suspenso, o se presentan en un formato tan raro que tenemos que hacer como una adaptación para descubrirlos en otro modo de presencia, como por ejemplo a la escuela, ¿sí? Porque esto de la virtualidad nos pone en una situación de encontrar a los otros desde otro lugar. Y entonces en ese momento me di cuenta que todo está sucediendo dentro de nuestra casa y que sentimos que todo está cayendo sobre nuestros propios hombros. Sí, Debbie, perdón que te interrumpa, sí, Sí, justamente dale. en esto de todo sobre nuestros hombros, creo que si abriríamos los micrófonos podríamos encontrar, digamos, a unos cuantos levantando la mano, por lo menos, como una de las sensaciones más compartidas por todos, ¿no? Esta sensación de que está todo a cargo de uno, porque todas las escenas transcurren en el mismo lugar y a cargo de las mismas personas. Por un lado, estamos, digamos, todo sobre nuestros hombros, y eso es lo que nos hace sentir justamente desbordados, ¿no? Este desborde del cual venimos un poco a compartirles entre anécdotas y pensar juntos de qué se trata.
todo sobre nuestros hombros, pero además nos sentimos, creo yo, digamos que venimos pensando, nos sentimos solos, ¿no? Y acá para mí se da una, podríamos decir, una paradoja que me resulta interesante, que es entre, por un lado, estar solos o aislados, ¿no? De esos otros que de una forma u otra complementan la crianza de nuestros hijos, esto que contaba Débora, digamos, la escuela, los trabajos, y por otro lado, la tensión con una falta permanente de intimidad, de un espacio diferenciado para cada uno, donde tal vez podrían aparecer algunos momentos de bienestar o recreación o algo que sea más propio de cada quien sin estar permanentemente compartiendo los espacios. Porque justamente creemos que lo que está tensado en este tiempo digamos, de la cuarentena y de aislamiento propiamente dicho, es sentirnos solos a la vez que rodeados todo el día, ¿no? Esta cuestión me parece interesante, porque estamos solos de esos otros que nos quedaron un poco lejanos y que hay que redescubrir, esos otros sociales e institucionales que nos compartían algo de lo cotidiano, a la vez que por momentos, y lo voy a decir así, para ahí suena fuerte, nos podemos sentir asfixiados en los vínculos que mantenemos al interior de nuestro hogar y, porque sí creo que también volveríamos a levantar las manos, nadie de los aquí presentes elegiría tener 24/7 las relaciones que estamos teniendo hoy en día, todo el tiempo, a toda hora. Digo, porque para eso trabajamos, estudiamos, tenemos amigos, ¿no? La vida no se agota solamente en la familia, esto quiero decir. Y decir esto, bajo ningún concepto, significa que haya falta de amor, no porque estemos con una sensación de agotamiento o de asfixia de estos vínculos, significa que no haya amor en esos lazos. Muy por el contrario, eso lo podemos dar por descontado, más allá de que a veces aparezcan también algunos sentimientos que preferiríamos seguramente no estar sintiendo o hacer oídos un poco sordos a eso. Por el contrario, y lo que creo que este aislamiento viene a develar, es algo que en nuestra, lo que se llama ahora la normalidad anterior, ¿no? Esta vida anterior a la cuarentena, quedaba un poco invisibilizado, pero que era parte de nuestro bienestar, y que para mí es un concepto que yo uso muchísimo y que me sirve para pensar un montón de cuestiones, que es la alternancia. ¿Cómo poder ir y venir, estar entre otros, eso que yo antes hacía, que me vestía para ir a trabajar, llevaba a mi hijo al jardín, tenía momentos para mí, ir a un gimnasio, venir, merendar, digo, distintos momentos que alternan los espacios, los ritmos, los tiempos y las personas, y que hoy lo que desborda es sentir que no hay corte en todo esto. El ir y venir se está dificultando, hay que encontrar algo de esto. Y nos da, me parece, una sensación de, podríamos decir, de falta de oxígeno, ¿no? Digo, ¿cómo oxigenar en esto de la asfixia? ¿Cómo oxigenar estos vínculos con los que nos vemos compelidos a convivir 24/7? Ya lo dije. Ahora bien, si también pensábamos un poco, hacíamos el recorrido, porque hoy alguien nos decía, esto ya no es una cuarentena, es una sesentena, ¿no? Vamos por la setentena. Al inicio de esta cuarentena, seguramente había como una inercia de esa vida o de la realidad anterior como estábamos habituados a transitarla, que nos daba un envión, ¿sí?, para enfrentar este nuevo escenario, que si bien seguramente habremos pasado por momentos de perplejidad o shock de las nuevas coordenadas que había que transitar, digamos que nos pusimos a hacer, ¿no? Esta es un poco la impresión de que en general lo que escuchamos es que todos nos hemos puesto a hacer que las cosas anden de alguna manera. Para eso, computadoras sobre la mesa, hacer de nuestra casa un búnker cerrado para que el virus no ingrese, lavar todas las zapatillas, la ropa, la comida, organizar mínimamente los horarios cuando se pueden organizar horarios. Digo, pero en este envión de un hacer permanente, es muy poco probable que nos hayamos dado el permiso, la licencia, a ver qué sentimos con esto que estamos haciendo y a reflexionar un momento sobre esto que está pasando. Y probablemente esta falta de tiempo, porque nos hemos tenido que acomodar muy rápidamente a una nueva realidad, nos haya servido para guiarnos exclusivamente por algunos ideales, ¿no?, de cómo deben ser las cosas. Ideales que junto a mandatos y exigencias
nos ponen bastante en tensión, probablemente, porque, bueno, no dan lugar a fallar alguna vez, a permitirnos algún quiebre de algo. Exigencias, además, o ideales, en un contexto que no podemos dejar de situar, que es un contexto de pura incertidumbre, porque no sabemos nada respecto de cuánto tiempo va a durar esto, cuánto más. Entonces lo único que podemos hacer en este contexto de incertidumbre es generarnos, y de falta total de certezas, es generarnos algunas pistas de por dónde andar para no desbordarnos del todo el tiempo, hacer algún borde al desborde. Eli, Sí. ¿sabés que yo pensaba también en esto que vos decías, de esa sensación de asfixia? Algo de lo que también me parece que se nos suma, es que hay como una sensación permanente de continuidad, ¿no? De tarea no concluida, de imposibilidad de poner un corte, porque todo sucede en el mismo lugar, esto que vos planteabas de la alternancia. Uno se iba al trabajo, o se iba a la clase de gimnasia, los chicos iban a la escuela, entonces esto era salir y entrar oxigenados nuevamente, pero ahora todo sucede en el mismo espacio, y por lo menos escucho mucho, y a mí también me pasa, que es muy difícil poner un corte en este continuo entre espacio y tiempo cuando todo sucede en casa, ¿no? Donde la escuela entra a la casa, el trabajo entra a la casa, y hay algo de la intimidad propia que se pierde, ¿sí? Y el otro día leía un artículo que se titulaba algo así como "A la escuela en pantuflas", ¿no? Y me hizo acordar un poco algunas cuestiones de, por lo menos en mi intimidad, hoy creo que él y yo por primera vez nos vemos y nos producimos un poquitito para salir al encuentro con ustedes, ¿no? Pero esto de escuela en pantuflas me hacía acordar un comentario de mi hija que me decía que ella en realidad tiene un pijama de día y un pijama de noche, ¿sí? Porque hace cuánto que esto de que todo suceda adentro nos hace perder esta posibilidad de hasta prepararnos para los momentos en que se vienen, poder generar espacios de aperturas y de cierres. Ahí vi Y a alguien que entonces, levantó la mano, que se sintió identificada con esto de las pantuflas, del a pijama de ver, día y pijama de noche. pijama de día y pijama de noche, ¿sí? Es verdad, es como que entramos en esa lógica y en esa vorágine de ni siquiera darnos cuenta que todo, al suceder todo en el mismo espacio, no podemos producir un corte, ni siquiera darnos un espacio propio para poder cambiarnos, ¿sí? Ujú. Y en ese sentido, yo decía que quizás hay algunas acciones concretas que sí podamos pensar. Seguramente, yo tiro algunas, pero seguramente ustedes deben tener un montón de otras, porque como decía Eli antes, o sea, hace ya 2 meses que venimos, y si bien al principio nos pusimos a hacer, hoy quizás podemos conectarnos con los sentimientos y con quizás algunas herramientas que nos fueron como sirviendo para paliar esta sensación de desborde, ¿no? Entonces, por ahí algunas acciones concretas, como por ejemplo guardar a cierta hora los elementos de trabajo, que se corran de la mesa, cerrar la cartuchera de los chicos, guardar los libros, a modo de instituir alguna marca que diferencie un tiempo y un espacio para cada cosa. Ujú. Sí, y ni que hablar, digo, estas acciones que podemos hacer los adultos, pero también qué pasa con los chicos. El otro día, digamos, reuniendo un poco de las cosas que uno va escuchando, eh, me anoté como algunas frases, algunas ideas. Por ejemplo, digo, alguien me dijo que su hijo estaba teniendo pesadillas todos los días, o que de pronto un chiquito que había dejado el chupete volvió a usar el chupete, o que los chicos no quieren participar de las llamadas, de las clases, de los classroom o del Zoom escolar, porque dicen que la cuarentena es muy larga y quieren volver a tener a sus compañeros de la realidad, no quieren más esta virtualidad, ¿sí? Digo, esto me parece que es algo que nos viene atravesando tanto a los adultos como a los chicos, estos bordes y desbordes y este extrañamiento del que hablábamos antes en términos de querer, digamos, de desesperadamente querer volver a la normalidad anterior. Yo, ¿sabés qué pensaba Eri también? Que queremos asumir un montón de roles a la vez, roles que en general eran asumidos por otros, ¿no? Entonces, de repente sentimos que tenemos que volvernos animadores de nuestros hijos, que tenemos que ser docentes, que tenemos que
garantizar que los chicos estén conectados, que estén aprendiendo, que estén... Y por ahí lo que podemos es soltar, porque en la vida cotidiana, en la vida real, la que podíamos salir, lo que nosotros hacíamos era crear condiciones de posibilidad para que los chicos lleguen a la escuela. Pero después, los que se ocupaban de lo que ahí sucedía respecto del aprendizaje eran los docentes. Y la escuela sigue estando en otro formato, con lo cual por ahí podemos ahí soltar un poquitito y descansar, que mientras hayamos garantizado que los chicos cuenten con los materiales, de vuelta, desde casa crear esas condiciones, seguramente la escuela nos va a convocar si necesita algo, pero nos forzamos por ahí a tener que asumirnos en unas funciones que generalmente las ocupan otros. Y ahí me acordaba, Eli, ¿te acordás la anécdota que me contabas de los primeros días de la cuarentena? ¿Qué hiciste para que esté este contenido? Primer día de cuarentena, que todavía, no, del aislamiento, todavía se podía salir, había algunos locales abiertos, me fui rápidamente a una librería artística y le compré todos los materiales para que mi hijo pinte y se desarrolle artísticamente y tuviera todo lo que yo pensaba que podía suplir del jardín, ¿no? Con todos sus témperas y sus cosas. Mi hijo no me dio bolilla, ni una sola vez quiso pintar. Digo, todo lo que yo esperaba o asumía que debería pasar y todos los lugares que yo debía ocupar, ser la maestra jardinera de mi hijo también, no me salió. Solamente, y le contaba esto a Ever y lo comparto porque me parece que sirve la experiencia, solamente cuando pude asumir que no era mi lugar, que no era mi obligación cumplir con esa misión de ser la maestra jardinera de mi hijo, recién ahí mi hijo Félix pudo pintar. Y recién ahí se interesó por los materiales que yo le había comprado. Esto es algo muy sutil y tiene que ver con la posición, digo, y con poder, también algo que nos parece muy importante, que es dejarse sorprender por los chicos, de todas las edades. Todos los chicos, todos los pibes están pudiendo hacer algo con lo que está pasando. Y hay que también hacerle lugar a estas estrategias que los mismos chicos tienen para poder vérselas con lo que está pasando. No solamente los adultos, ¿se me escucha? Perdón. Sí, sí. Sí, porque me decía que tienes tal. No solamente los adultos tenemos bordes y desbordes, sino que también los chicos tienen a veces, entre los desbordes, algunas ideas mucho más claras de lo que los adultos podemos, o pensamos que podemos generar o propiciar. Bien, como decía Debbie, se trata de generar condiciones para no hacernos o, digamos, involucrarnos en roles que no vamos a poder asumir porque la relación a la tarea no puede pasar por la relación de entre mamá y papá. Es muy difícil que un chico se aboque a la tarea cuando la exigencia o el mandato viene de parte de los padres. Hay que dar lugar a la escuela para que aparezca ahí. A estos otros que, como decimos, hay que reencontrarlos y hay que hacer espacio para que esto surja. Eli, ustedes que querían tener más un diálogo con la gente, y les hago una de las preguntas que ya surgieron, que van en línea con lo que están planteando. Pregunta, ¿cómo se puede mantener equilibrado a un niño que tiene 4 horas de pantalla por día, más 2 o 3 tareas, y casi todo el día conectado a una computadora? Qué pregunta interesante respecto, y qué difícil es encontrarle la respuesta, ¿no? Porque yo decía, de repente los chicos también empiezan a sentir que hay algo de este encuentro con lo escolar que no es lo habitual y que les incomoda. Si bien pensamos que en general los chicos tienen como esa, que nacieron con la tecnología, de lo que se trata es de los encuentros reales, y esto es lo que les está faltando un poco a los chicos, es esas ganas, ese ejemplo que ponías, Eli, antes, que te contaban que los chicos sienten que esta no es la escuela real y que sus compañeros a través de la pantalla no es el mismo modo de encuentro, y hay algo que nos caracteriza como sujetos, que es esto del lazo, ¿sí? De encontrarnos con otros, de armar tramas, y en ese sentido creo que algo de esto se pierde a partir de la computadora. Justo el otro día, quizás sirva a modo de ejemplo, ¿no? Uno de los coordinadores, estábamos en una reunión con la gente del centro de día y el ADAINO, y uno de los coordinadores contaba algo respecto de su nena que está en sala de 5 y que
se conectan para ese espacio por el que la escuela los convoca, pero que naturalmente se fue dando que una vez que termina ese horario de escuela, los chicos se quedan todos conectados, jugando, y arman lazos a través de la computadora para el juego. Entonces, seguramente esto de formato de conectarse a través de la tarea, deja poco espacio para el juego. Entiendo que en esta semana creo que, por lo que escuché, hay algunas actividades más lúdicas desde la escuela, y creo que es parte de lo que los adultos estamos intentando, generar otros modos de encuentro con los chicos que torne más real la experiencia y que posibilite más generar este intercambio de lazos, porque es verdad que se les dificulta a los chicos a modo virtual sostener algo de lo que, de vuelta, esta escuela metida en casa. No sé, Eli, vos qué más pensás al Sí, respecto. y también es algo súper interesante esto de pensar el exceso de las pantallas en cuarentena. Digo, los chicos están totalmente subsumidos al uso de las pantallas, y un poco en línea con lo que vos decís, también pienso, digo, ¿qué valor tiene la pantalla en este tiempo para cada chico? Y cómo a veces puede hacer una diferencia en términos de convertirse en una exterioridad a esa realidad, a veces, como dije antes, y no es una palabra fácil, pero un poco asfixiante o por lo menos apremiante de la convivencia 24/7 con las mismas personas, cómo la pantalla puede ser una, digamos, una habilitación para estar con otros, no como dice Débora, en el formato que quisiéramos, pero hay tantas cosas que están sucediendo que no quisiéramos que sucedan, que tal vez la pantalla habría que ver, vuelvo a decir, qué función cumple para ese chico, cómo puede ese chico relacionarse si 4 horas pasa por el tema de las clases, pero el resto está tal vez conversando con amigos o jugando algún jueguito, pero con amigos. Digo, ¿qué valor tiene eso para cada quien? Si no nos ponemos hiperexigentes y pretendemos que tal vez nos gustaría que toquen un instrumento o que lean libros, ¿no? Y digo, estos ideales como mi hijo que quería que pinte, yo quería que pinte, y no pintaba, y no sale. Digo, si nos podemos correr un poco de este ideal y de lo que debería ser, tal vez podemos empezar a ver y a leer qué uso tiene la pantalla para los chicos hoy en día, si no hay otro recurso para estar conectado con otros. Yo pensaba en ese sentido lo mismo, ¿no? También los adultos utilizamos el recurso tecnológico, y quiero decirles que yo estoy descubriendo un mundo a través de la tecnología. Los que me conocen saben que es un mundo totalmente, hasta hace muy poquitito, ajeno, pero que hoy es el único modo de encontrarnos con otros. Es un encuentro de otro orden, pero encuentro al fin. Y de eso se trata. Necesitamos tener estos espacios de encuentro que posibiliten esta exterioridad y esta rotación de vínculos, a veces aquellos que llegan de la mano de la escuela, pero en otros momentos aquellos que queremos salir al encuentro. ¿Sí? Entonces, como justamente ese encuentro no es a partir del encuentro real, habilitarles a los chicos a que puedan enlazarse con otros y hasta jugar, como este ejemplo que yo les contaba, que me pareció como un nivel de apropiación de los chicos de un medio para hacer lo que los chicos habitualmente de esa edad hacen, que es jugar, y jugar con otros. O sea, darles esa posibilidad y confiar en que van a hacer un buen uso, porque es el uso que les permite seguir enlazados. ¿Sí? No sé si hemos logrado arrimar alguna respuesta Responder. posible a esta pregunta que fue como surgiendo, ¿no? Sí, siguiendo un poco con lo que teníamos, digamos, pensado compartir con ustedes. Nuevamente se trata de cómo hacer algún borde, al desborde tal vez de las pantallas, cómo hacer algún corte en esto que decía Debbie antes de la sensación de que no hay cortes o de tarea no realizada nunca. Tal vez algo de esto de poner en ejercicio, levantar la mesa, cambiarnos todos los días de ropa, digo, son ejemplos o, digamos, cositas muy chiquitas que cada uno verá cómo las puede realizar, pero son pequeñas acciones que hacen a la diferencia, si no, entramos como en un mundo de la cosa medio indiferenciada entre el pijama y el trabajo, y alguna diferencia hay que establecer, porque si no lo que nos va a pasar es que esto va a continuar y la falta de oxígeno, digo, nos va a terminar desbordando eh, mucho más. Hoy hablábamos con Ariela y nos decía, bueno, ¿cómo hacemos cuando también estos desbordes se trasladan a la pantalla, cuando ya el Zoom ni
siquiera para apagado y se ven las intimidades de la casa, ¿no? Bueno, ¿cómo poder limitar algo de esto, hacer algún borde ahí para poder plantear tiempos y espacios que nos permitan ir encontrando algún borde, porque si no estamos en un continuo permanente, ¿sí? Yo pensaba respecto de esto, Eli, también cómo construir ámbitos de intimidad para cada quien, para cada uno de los integrantes en este contexto de convivir 24 horas por 7 días, ¿no? ¿Pudieron encontrar ustedes, o los chicos, algún momento de disfrute propio? ¿Hacerse un lugar para lo propio, para encontrarse con uno mismo? Porque esta es una de las cuestiones más complejas, por lo menos que a mí me pasa, en esto de sentir que todo el tiempo los espacios son comunes y que al suceder todo en el mismo espacio, es salir a la búsqueda de ese espacio de intimidad, de ese espacio propio de disfrute. Seguramente muchos de ustedes ya lo han logrado y estaría buenísimo que podamos quizás compartir, ¿sí? Algunas de esas estrategias que nos fueron útiles para encontrarnos en un lugar propio, para encontrarnos también con lo que a cada quien nos pasa, con esto que estamos atravesando, para después volver a salir al encuentro de los otros, que no están tan lejos, que siguen estando muy cerquita al nuestro, ¿no? Si me permiten, hay una nueva pregunta también en línea, chicas, con lo que vienen hablando, y dice así: a veces me pregunto por qué muchos padres desean que los chicos estén llenos de encuentros virtuales y de tareas, en lugar de priorizar el encuentro hacia la salud emocional de los chicos. Muchas veces creo que las escuelas están respondiendo a esto y no dan cuenta de la realidad, ¿no es cierto? Me costó entender la última parte de la pregunta, pero entiendo que va quizás más dirigida a poder ver qué otros modos de encuentro podemos generar para convocar a los chicos a que dejen la virtualidad. Me parece que va en esa línea la pregunta. Perdón. No, si es así, yo pensaba que de vuelta, es verdad, necesitamos generar espacios de encuentro que sean desde lo lúdico, desde el placer con los chicos, entre nosotros, pero no forzados. Entonces, porque si no oscilamos entre que no estén todo el día en la computadora, pero para sacarlos de la computadora somos a veces un esfuerzo sobrehumano, cuando quizás por ahí podemos proponerles compartir algunas de las tareas que cotidianamente estamos haciendo y seguramente los chicos se prendan un montón, ¿sí? Seguramente hay chicos que están compartiendo espacios de cocina, espacios de orden, espacios de limpieza, espacios que no son otra cosa que seguir aprendiendo y construyendo aprendizajes de otro orden que no son los habituales que plantea la escuela. Pero sí, vale la pena encontrarnos para disfrutar, pero tenemos que de verdad generar ese espacio de disfrute que sea compartido, que no sea forzado y que no nos vuelva a poner en una situación de desborde por tener que asumir un rol respecto a entretenimiento de los chicos. A ver si se entiende. Sí, No sé, creo lo sí. mismo, digo, esto de, a veces uno dice, quiero sacar a los chicos de la computadora, sacarlos de la pantalla, ¿no? Esta frase circula mucho, como esta acción de los adultos queriendo sacar o retirar a los chicos de la pantalla. Vuelvo a decir un poco lo que decía antes, hay algo de esta exterioridad que no hay que perder de vista en un tiempo donde nos estamos viendo todo el tiempo la cara. Y por otro lado, la tensión entre vivir juntos y no compartir nada, que creo que también un poco apuntaba ahí la pregunta, ¿no? Estar, pero al final de cuentas no compartir. Me parece que ahí se trata también de la estrategia, ¿no? Si podríamos decirlo en esos términos, de cómo se convoca a los chicos, que no se trata de sacarlos, sino de convocarlos a algo que sea de su interés y que eso habla también de nuestra posición no rígida y no idealizada de, bueno, mi hijo debería estar menos horas en la computadora. Bueno, ¿qué tengo para ofrecerle? ¿O qué me puede ofrecer él si yo me sumo a su virtualidad? Tal vez hay algo de poder, uy, me escucho mal, de poder
digamos, acercarnos un poco más a lo que les está pasando. Me parece que es algo de esto. En vez de pretender tantas cosas que sean distintas, porque seguramente hay muchas que no son como queremos, eso no tenemos dudas. Muchas de las cosas que suceden no son como queremos. Pero en vez de forzar algo de esto, ¿qué tal si vemos cuál es el movimiento, digo, de qué manera convocar o acercarnos a eso, sobre todo los adolescentes, ¿no? Que tienen un mundo tan, a veces queriendo correrse tanto de la vida familiar? No sé si esto también un poco responde a la pregunta. Eli, Débora, Sí, hay una pregunta que me está llegando, no, en privado y quizás es una de las personas que no se anima a escribirla también acá en el chat, pero en estos tiempos de aislamiento uno se debe ver en más de una situación de desborde, ¿no? Que quizás no era habitual, que quizás son reacciones nuevas que uno va teniendo en este exceso de convivencia, y ustedes que son especialistas en ver situaciones de violencia o situaciones de desborde grave, a veces uno le da miedo sentirse que está en ese lugar, ¿no? ¿Qué es lo que podemos pensar al respecto? ¿Cómo lo van pensando ustedes en esta novedad de aislamiento donde uno va manifestando ciertas conductas que hasta ahora no eran propias, ¿sí? Quizás no eran tan frecuentes como lo están siendo y de pronto aparecen? sí. Yo, mientras te escuchaba, Ariela, yo pensaba de alguna manera cómo es verdad, esto irrumpe, son sensaciones que irrumpen en nosotros y que nos sorprenden, como antes decía Eli, porque ni siquiera sabíamos que podíamos reaccionar de ese modo. Quizás porque estamos demasiado cargados y porque no nos damos ese espacio para reconocer nuestras propias emociones, poner palabras a nuestras emociones, porque quizás nos forzamos a sentir que tenemos que mostrarnos siempre bien, porque bueno, tenemos que poder con la casa, tenemos que poder con los chicos, tenemos que poder ayudarlos a que respondan con la escuela, y todo ese forzamiento a asumir tantas funciones a la vez, todo ese malabarismo que hacemos para intentar que no se nos caiga ninguna de las pelotitas, nos pone en una situación donde nos pone el límite, y en algún momento ese límite necesita alguna válvula de escape. Entonces yo pensaba cuánto más saludable sería si nos animamos a compartir con aquellos con los que estamos tanto tiempo juntos, este momento de preguntarnos, quizás arrancar el día preguntándonos cómo estamos, o poder anticiparles a los otros, mira, me parece que en este momento prefiero estar un ratito a solas, porque siento que no estoy pudiendo, o porque me siento más angustiada, o porque siento que necesito un tiempito para mí. Si no nos damos esos permisos, es muy probable que irrumpa aquellos sentimientos de un modo que quizás no sean aquellos que queremos. Entonces, darnos esta oportunidad de mostrarnos más humanos, más valentes, es un muy buen modo de vincularnos con los chicos. Porque yo Totalmente. pensaba, digo esto y ya te cedo la palabra, Eli, en la misma lógica que cuando queremos compartir con ellos, elegir que sea compartir desde el disfrute, desde aquellas cosas que de verdad nos dan placer, porque si no de vuelta lo único que hacemos es forzarnos, y ese forzamiento trae consecuencias en nosotros y en el lazo que establecemos con nuestros seres queridos, con aquellos que habitualmente sentimos y sabemos que podemos cuidar. Eli. Sí, ¿Ibas a sí, decir algo? totalmente. O sea, me parece que nos estamos encontrando en una nueva versión, o en una versión a veces que preferiríamos no encontrarnos de nosotros mismos. Digamos, estamos frente a un espejo que no siempre nos devuelve una imagen amable. ¿Cómo puede ser si yo, madre o padre o abuelo o tío, digo, yo me manejaba de cierta manera? ¿Qué me pasa ahora que reacciono mal ante determinadas situaciones? ¿No? Esto que decía Debbie de la válvula de escape, cómo se pueden, y está sucediendo, y por eso tenemos tantas consultas, situaciones donde se generan mucha violencia. Digamos, ¿cómo poder anticipar algo de esto? Me parece que primero, y es un ejercicio muy saludable, y Debbie algo esbozó, mostrarnos un poquito falentes. Digo, ¿qué pasa si los adultos nos mostramos frágiles, o un día angustiados, o que no podemos conectarnos al Zoom porque no tenemos ganas, porque realmente no nos da el ánimo ese día para hacerlo, o no podemos hacer las cosas tal como quisiéramos hacerlas? Me parece que empezar a habilitar, digo, porque vuelvo a decir,
esto va para rato, por lo que parece, si empezamos a habilitar, no a colgar obviamente ciertas cosas que no podemos descuidar, pero sí empezar a mostrar y a compartir con los hijos y con la familia algo de esta fragilidad que si no se pone en común con otros, quedamos muy desamparados y además expuestos a esos otros que nos miran todo el tiempo, ¿no? Porque por un lado además tenemos desbordes y están todo el tiempo mirándonos, bueno, uy, mamá se volvió loca otra vez, digo, algo de esto también. Quedamos una vez más fuera del juego. Bueno, ¿qué pasa si en vez de llegar a ese punto donde ya la situación explota, pequeños aires, pequeñas válvulas de escape, de anticipar de hoy ya me levanté mal, ya sé que tengo un mal día? Bueno, ¿qué puedo hacer para eso? ¿Qué puedo hacer para no llegar a encontrarme con esa fea versión de mí misma a la cual evidentemente no está bueno llegar? Porque además, Chicas, sí. en esto que ustedes querían de armar un diálogo, el chat está dialogando con ustedes, así que Bueno. quiero plantearles lo que plantea una mamá que está en este momento en el auditorio y dice, en línea con lo que van planteando, siempre nos dijeron que los papás debemos estar fuertes y bien parados frente a nuestros hijos para contenerlos emocionalmente. Pero si nosotros estamos desbordados física y emocionalmente, ¿cómo hacemos como padres para no trasladar eso a los chicos? Un poco me parece que va en línea con lo que veníamos entre todos charlando, ¿no? Es verdad, estamos desbordados y siempre nos exigieron ser todopoderosos. De alguna manera, muchas veces los chicos creen en ese mito de los padres todopoderosos, ¿no? Mi papá lo puede todo, mi papá va a poder correr el coche, va a poner una mano en el coche, va a empujar un coche solo con un dedo. Y la verdad es que si empezamos a mostrarnos más humanos, más sensibles, más reales, también les estamos haciendo un favor a estos chicos de enseñarles que ellos también pueden sentirse angustiados, porque no les estamos dando a veces lugar a la angustia, ¿sí? No les estamos dando lugar al decir no quiero, no puedo, porque realmente estamos todos sintiendo que tenemos que dar la misma respuesta que si esto no estuviese pasando. Y esta situación nos está atravesando y nos está provocando sensaciones, emociones, angustias, por momentos nos descubre, nos permite descubrirnos en otras versiones de nosotros mismos, a veces interesantes y a veces no tanto, y a los chicos seguramente les pasa lo mismo. Entonces, en la medida en que nosotros podamos mostrarnos, quizás no en desborde, porque podemos hacer cosas para evitar llegar a ese desborde, en la medida en que vayamos anticipando lo que nos va pasando, vayamos anticipando lo que va a ir pasando a lo largo del día, vayamos anticipando como podemos hacer habitualmente con los chicos, ya no en esta situación, sino en lo cotidiano, de decir, bueno, en un ratito vamos a dejar de jugar porque va a venir el tiempo de ir a comer. Esas anticipaciones van posibilitando que el otro vaya entendiendo, que el otro vaya manejando los tiempos y que también entre en este momento en juego el manejo de esas emociones, las propias y las de los otros, ¿sí? Y las de los chicos. Y sigue habiendo una pregunta, porque van dialogando con ustedes. ¿Cómo me doy cuenta que estoy llegando al desborde? ¿Cómo puedo anticipar esto, Debbie, que vos decís? A ver, O sea, ¿cuándo me tengo que, entiendo que la pregunta es ¿cuándo me tengo que preocupar? Porque uno se puede enojar, ¿sí? En general uno puede, por diferentes circunstancias, uno se enoja. ¿Cuándo tengo que estar preocupada? A ver, les cuento lo que a mí me pasa, ¿no? Básicamente las emociones son aquellas que nos pasan por el cuerpo, no son las que nos pasan por la cabeza, ¿sí? Y generalmente las cosas que nos enojan, que nos sacan, las sentimos corporalmente. Hay algo del mensaje que nuestro propio cuerpo nos va dando que quizás aprendamos a descubrirlo, ¿sí? Que es difícil pensar qué para cada quien, pero entiendo que si nos prestamos atención y nos damos ese tiempo de reconocernos y reconocer qué cosas nos pasan, vamos a ir descubriendo cuando venimos como levantando temperaturas, ¿vieron? Como la pava eléctrica que va como subiendo hasta que termina siendo un silbato que se torna del orden de lo insoportable. Creo que va dando señales, ¿sí? La pava, también nosotros, nuestro propio cuerpo. A mí me resulta difícil responderles en términos de cómo cada quien se puede ir dando cuenta, pero seguramente si nos animamos y nos permitimos conectarnos con lo que sentimos,
y no nos forzamos a conectarnos con lo que debemos sentir, o debemos hacer, o debemos, si aprendemos a soltar algo de esto, ¿sí? Seguramente vamos a ir descubriendo cada quien en sus modos cómo nuestro cuerpo nos va poniendo, nos va dando pequeñas alertas, pequeños avisos de que venimos subiendo temperatura, ¿sí? No sé, Eli, si vos tenés alguna Sí, otra idea al respecto. totalmente. Me parece que hay algo, digamos, del enojo que viene a dar cuenta. Digo, el enojo me parece que viene después, uno cuando habla de por qué está enojado, muchas veces detrás de ese enojo hay otra cosa también, ¿no? Detrás de ese enojo hay un desborde, una angustia, un sin límite, algo de lo que no salió tal y como yo esperaba que sea, una relación que se convierte, que le falta justamente este oxígeno y ya no sé más qué hacer. En la medida en que podamos ir ubicando algo de esto, es que no vamos a llegar a momentos donde se generan situaciones mucho más complejas y de las que es más difícil volver, porque no es lo mismo mostrarse angustiado que mostrarse enfurecido. Y yo me quedo con la pregunta anterior, con esto de los padres que se supone que tienen que ser fuertes. Bueno, empecemos a poner en cuestión estos mandatos, ¿no? Digamos, de los padres superpoderosos. Los invito también a pensar si no es parte de la enseñanza y propio de la crianza, pensar, digamos, mostrar la fragilidad, lo frágil que es uno tal y como es. Y si de eso los niños no aprenden también, el contenido no se aprende solamente sabiendo sumar o restar o siendo bueno en lengua y matemática. Se aprende también viendo cómo se resuelven las distintas situaciones que la vida te va enfrentando. Y vaya si tenemos que resolver delante de nosotros una situación muy compleja. Digo, los modos que tenemos de transmitir algo de esa falla o de esa fragilidad, le voy a poner en términos de fragilidad, es sumamente importante. Yo no lo dejaría por fuera, no es algo que tiene que quedar por fuera, porque si lo muestro estoy desbordado. Muy por el contrario, es lo que hace que no nos desbordemos. Que digamos, ¿sabes qué? Hoy mamá o papá, estoy mal. Hoy, en este momento no creo que pueda. Dame un ratito y probamos a la tarde a hacer esa tarea, porque si te voy a ayudar ahora, te voy a pegar 2 gritos en 2 minutos. Entonces, Y ¿por qué no quizás, poder Eli, mostrarnos un poco más frágiles? y quizás en esto de mostrarlos, en este ejemplo que vos pusiste de quizás ahora no puedo, por ahí si lo probamos más tarde, también nos sirve como un recurso para los chicos, para también ayudar a los chicos a que puedan poner palabras a sus frustraciones, a sus sentimientos, a sus emociones, y vale decir no puedo. Cuando yo puedo ubicar el no todo es posible, entonces puedo empezar a descubrir que sí puedo. ¿Sí? Cuando me corro de ese lugar todopoderoso y puedo ubicar que tengo límites, ¿sí? Puedo entonces encontrarme con mis potencias. ¿Sí? Pero primero necesito poder ubicar que puedo no poder con todo, que puedo soltar algunas pelotas. ¿Soltaron algunas cosas en este tiempo? ¿Sí? Debbie y Eli, tenemos las últimas preguntas. Creo que acá hay todas fueron interesantes, pero una que puede ayudarnos a todos. ¿Qué indicadores a ustedes les preocuparía de los chicos? ¿Qué indicadores podría como mamá o como papá decir, en este tiempo me está preocupando algo de mi hijo o de mi hija? ¿Cuáles son esos indicadores para poder decir, quizás tengo que pensar un poco cómo estamos viviendo esta situación y ver si entro en diálogo con mis hijos porque estoy viendo algo que no me está gustando, me está preocupando? Uh-huh. Yo pensaba en Bueno, una primera instancia cuando vemos que un niño no está nunca, no se angustió en todo este tiempo. Cuando nunca manifestó una sensación de extrañamiento, de angustia, cuando sigue comportándose como si nada de esto estuviese pasando. ¿Sí? Para mí eso también es uno de los indicadores. Cuando sigue respondiendo a todo como si todo funcionase en esa normalidad que hoy no es tal. ¿Sí? Eso sería uno de los puntos. sí, exactamente. Pensar que los chicos, digo que no solo a los adultos nos pasan cosas, sino que también a los chicos les pasan cosas con lo que nos pasan a nosotros también. Y también, digo, por ahí algo de
del exceso de pantalla cuando no cumple una función de exterioridad, sino de falta de conexión, ¿no? De querer escaparse de una realidad, y eso seguramente irrita a los adultos en muchas ocasiones. O un chico cuando también a veces he escuchado en algunas ocasiones que dejan de jugar. Chicos que han dejado de poder jugar y de tener esta, digamos, la cuestión más imaginativa o creativa que tienen los chicos en general, que eso obviamente se retroalimenta en el vínculo con los otros, y como ese vínculo con los otros hoy por hoy está dificultado, o por lo menos es distinto porque hay que hacerlo vía las pantallas, muchos chicos han dejado de jugar en este tiempo, y eso también es algo, digamos, que puede llamarnos la atención. Sí, yo pensaba, o sea, por ahora venimos como planteando los dos extremos, ¿no? Aquel niño que funciona como si Sí, nada, y aquel otro que se empieza como a desconectar de eso tan propio que hace a la esencia de un niño como es el juego y la conexión con otros, ¿sí? Y a la vez pensaba que quizás cuando se perdió el humor, cuando no puede divertirse, porque no puede salir por el otro lado, estar pendiente de lo que está pasando, donde está totalmente conectado solamente con la realidad que está pasando, y entonces entra en una vorágine de temor que lo paraliza. ¿Sí? Entonces cuando no juega, cuando se paraliza por lo que está pasando, cuando hay un exceso de conectividad con esto que tiene que ver con la pandemia y cuando no puede conectarse con otra cosa, cuando pareciera que no pasó nada, que no se produjo ninguna situación excepcional como la que estamos viviendo. ¿Sí? Estas son algunas de las cuestiones que entiendo deberían llamarnos la atención. Eh, Chicas, ¿es tiempo de ponerle límite a los chicos? qué buena pregunta. A ver, yo pienso que los límites dan un marco, ¿sí? Los límites enmarcan, nos marcan un terreno en el cual podemos movernos con cierta tranquilidad, con ciertos bordes, hablando de bordes y desbordes, ¿sí? Ahora, es verdad que estos bordes en este tiempo están un poco corridos para todos, porque, o sea, vengo hablando con amigos, vengo hablando con familias que tienen nenes chiquititos, vengo hablando con adultos que no están a cargo de chicos, donde todos tenemos los tiempos los límites corridos, ¿sí? Llegamos tarde a las reuniones porque parecería que cuando salimos de casa nos damos ese tiempo para prepararnos, pero cuando todo sucede en ese mismo momento, de repente que combinamos una reunión a las 10 y son 10:30 y no hay nadie, y nos cuesta sostener horarios, sostener rutinas, entonces los límites creo que siguen siendo un marco, pero un marco que tiene que permitirse cierto movimiento, cierta flexibilidad para dar lugar a todo esto que está pasando. Porque no es lo mismo la vida cotidiana, de la salida, de la afuera y demás, que esto que nos está pasando entre todos, que de repente a todos nosotros nos pasa que quizás tenemos otros horarios de sueño, que nos cuesta más sostener el sueño porque no salimos de casa y no hicimos ese gasto de actividad y demás que nos genere cansancio, que de repente o comimos en exceso y entonces a la hora de comer no tengamos ganas de comer. Entonces hay algo de los límites que no tienen que desaparecer, pero que también tienen que tornarse más flexibles, y me parece que es tiempo, siempre lo es, pero en este momento quizás más, de utilizar la palabra, de poder darnos ese tiempo para poner palabras a lo que está pasando, entrar en diálogo, trabajar con acuerdos, con negociaciones, con pequeñas posibilidades de que puedan elegir ciertas cosas. Sí, yo pensaba, bueno, bañarse es importante, ahora por ahí podemos eh, dar, dar lugar a que elijan ellos a qué hora bañarse, ¿sí? O elijan ellos algunas cuestiones que dentro de la lógica familiar posibilite que sigan sosteniendo algunas tareas, pero que puedan hacerse, digo, más autónomos y decidir algo respecto de sí mismos. ¿Se entiende? Eli, Débora, queremos agradecerles. Está en el auditorio Amiela Spector es la directora de la Fundación Yela Deinu, a la que queremos darle la palabra también para que salude a todos. Amiela, ¿estás por ahí? Vamos a desmutarla, quizás está
muteada. No, sigue. Yo no la estoy viendo. Ahí la encontré. A ver, ¿ahora se escucha? Ahora sí. Bueno, gracias a todos, gracias Debbie, Eli, gracias Ari por el espacio. Quiero simplemente, si se escucha bien, porque esto de internet a veces falla, contarles algo que nos pasó hoy con el equipo, que me parece que también está bueno, que podamos tomarlo. Hoy, en una reunión de equipo, nos pasó que empezamos todos como, bueno, a contar un poco, a hacer el check-in, lo que decimos nosotros, ¿no? Y ese check-in era, bueno, cómo veníamos llevando el trabajo personalmente, y cómo veníamos atravesando lo que nos estaba pasando, y la primera ronda fue una ronda de catarsis y de cosas complicadas que nos venían pasando. La verdad que fue como un momento desmotivante que dijimos, bueno, si así estamos nosotros, y después dijimos, bueno, recambiemos la dirección y contemos todo lo bueno que sí nos pasó. Cada uno empezó a contar todo lo bueno que nos había pasado. Y nos había pasado un montón de cosas buenas y habíamos hecho un montón de cosas bien. Les puedo asegurar que eso nos dio mucha fuerza para poder seguir pensando hacia dónde, en un contexto que nos está atravesando todos y que es re complejo. Como decimos con Débora y con Eli, es imposible dar recetas mágicas. Pero me parece que está bueno que cada uno pueda ver todo lo bueno que hizo. Yo empecé a pensar, ¿no? También yo, que tengo mis hijos en casa, que no van a la escuela, bueno, todas las tareas que sí hicieron, todas las veces que sí me hicieron caso, todas las veces que no grité, aunque grito mucho, todas las veces, todo lo que sí se llegó a hacer. Me parece que esto es un buen ejercicio que nos da fuerzas, que nos da como ánimo, que nos dice, bueno, podés, porque no todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo mal, y hay muchas cosas buenas y seguramente porque no las enumeramos, y porque prendemos la tele y está todo mal, y porque hablamos con la gente y está todo mal, como no nos ponemos en el trabajo de pensar que sí hacemos bien, y que sí nos va bien, y que sí tenemos que valorar y que sí tenemos para poder agradecer, me parece que es un ejercicio que está bueno y que nos va a dar fuerzas, porque bueno, es una experiencia que nos pasó hoy como equipo, imagino que a cada uno les puede pasar. Para mí es un orgullo, estamos muy contentos de que haber tenido esta oportunidad de poder dar este taller. Agradecemos a Wolfson, que venimos trabajando un montón, y los invito a todos los que quieran, realmente Guiladino está trabajando desde el día cero, venimos trabajando desde años, pero desde que empezó la pandemia estamos redoblando esfuerzos para llegar a todas las familias, no solamente a las familias que están hoy en Guiladino, sino a todas las familias que necesiten, a todos los profesionales que necesiten este acompañamiento singularizado. Esta vez se escucha, esta vez es que un otro te dé un consejo, que tal vez uno lo sabe pero necesita un otro. Así que bueno, mi invitación obviamente es a que se animen a llamarnos, lo que necesiten, estamos, como les dije, redoblando esfuerzos desde el día cero para poder acompañar singularizadamente a las instituciones, a las familias, a los profesionales. Así que bueno, muchas gracias por este espacio y seguimos trabajando como siempre. Gracias, Aniela, gracias, Débora, gracias, Eli. Fue un placer escucharlas. Como hablamos nosotros en la escuela y también con todas las familias en cada una de las reuniones que tenemos, estamos transitando tiempos de excepción, tiempos de novedad, y no son palabras dichas al azar, ¿no? Son palabras reales. Nunca habíamos vivido estas situaciones, no hay experiencia previa al respecto, y todos tuvimos que crear algo nuevo y también de nosotros mismos. Algo nuevo en relación a la convivencia familiar, algo nuevo en relación a lo escolar, ¿sí? Las escuelas nos reinventamos en un escenario que no conocíamos, las familias también se están reinventando en el tiempo de convivencia y en el exceso, y en los excesos surgen los desbordes,
y surgen los diferentes sentimientos y emociones en las cuales algunas veces nos vamos a reconocer y en otras no nos vamos a reconocer. Y creo que lo interesante es pensar qué recuperamos de nosotros mismos después, ¿sí? Qué entendemos de nosotros mismos, qué estamos conociendo de nosotros como padres y de nuestros hijos, transitando por una situación de excepción, porque ahora también vamos viendo los recursos que le fuimos dando a nuestros hijos y los recursos que tenemos nosotros para transitar estos momentos. Así que agradecemos mucho las palabras que pusieron hoy, las preguntas que pudieron responder. Gracias a Miela por estar cerca siempre de Wolfson y trabajar en equipo en lo que van necesitando nuestras familias y nuestros profesionales. Nosotros seguramente en Wolfson, desde la escuela y la comunidad, seguiremos armando nuestro ciclo de encuentros. Comunidad, ni que hablar, está en permanente propuesta de encuentros y de charlas. Así que muchas gracias a todos por estar presentes hoy, a todos y a todas, a los profesionales y a las familias, y gracias al equipo de Yeladeinu. Gracias, chicas.